hablarles un poquito de un tema bastante importante. Vamos a tratar de qué se trata la ceguera y la sordera espiritual. ¿Qué pasa allí? Hay sordera y hay ceguera espiritual. Y me he dado cuenta en este tiempo que hay un enemigo silencioso, que hay una enfermedad silenciosa que no deja que el pueblo avance, y es la ceguera y la sordera. La ceguera y la sordera son simplemente síntomas. Yo le voy a tratar con la raíz, porque yo empecé a preguntarle al Señor y el Señor me dijo: te voy a enseñar a mirar lo profundo, como miro yo. Te voy a enseñar a mirar las raíces profundas, como Él verdaderamente ve. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10, y dice: y acercándose los discípulos le dijeron a Cristo: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas a ellos? Y Él le respondió: porque a vosotros, o sea, a los discípulos, se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les he dado. Porque al que tiene le será quitado y tendrán más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene, o mejor dicho, aún lo poco que tiene, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas. Les dice Cristo: por esto les hablo por parábolas. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque Cristo estaba mirando el corazón de las personas, las motivaciones y la disposición de ellas. Repito el verso 13: por esto les hablo por parábolas. Y ahí viene: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cómo es esto? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Por eso a esos ciegos y sordos les hablo por parábolas. Porque tienen ojos para ver y no les da la gana ver. Tienen oídos para oír y no les da la gana oír. Y se cumple en ellos, estoy en el verso 14, y se cumple para ellos la profecía de Isaías, que dice: con oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis, porque el corazón de este pueblo fue engrosado. ¿Entiende lo que es esa palabra? La Biblia de las Américas dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y cuando yo miro esa palabra en el griego, es pajuno en el griego, que significa espeso, grueso, engrosar, engordar, figurativamente endurecer, encallecer. Es como del trabajo. Muchas veces en las manos, a las personas que trabajan con las manos se le forman callosidades, o en los pies, no sé. ¿Qué le pasa cuando se forma una callosidad en la piel? Se vuelve dura y por consiguiente, ¿qué pasa? Pierde sensibilidad. Ahí le da con una cuchilla y eso no siente nada, ¿no? No sé si han tenido callo o no, bueno, no lo sé, pero es así. Entonces dice Cristo que el corazón de este pueblo fue encallecido,
engrosado. Ellos mismos dejaron endurecer su corazón. Perdieron sensibilidad. Y esa insensibilidad los llevó a ser sordos y ciegos espiritualmente. Entonces él sigue diciendo, repito el verso 15, porque el corazón de este pueblo fue engrosado y con dificultad oyeron con los oídos y cerraron sus ojos, a fin de que no vieran con los ojos y oyeran con los oídos y entendieras con el corazón y se arrepintiera. Esa insensibilidad provocó ceguera y sordera espiritual para no arrepentirse, para no entender lo que Dios quería hablar con ellos. Y luego dice, aún así los sanaré, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mire, Cristo aquí no está hablando de un sentido natural. Cristo está hablando de un sentido espiritual. De la misma manera que usted naturalmente hablando, su cuerpo físico tiene la vista y el oído, dos sentidos tan importantísimos, escuche lo que voy a decir, e imprescindibles para su desarrollo natural. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que el oído y la vista son imprescindibles para que usted se desarrolle como se desarrolle naturalmente hablando bien? ¿Qué le pasa a un ciego de nacimiento? ¿Y qué le pasa a un sordo de nacimiento? Nunca aprende a hablar. Nunca aprende a percibir las cosas visuales. De la misma manera, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo espiritual, hay una vista y hay un oído. Y cuando Satanás, que el Señor lo reprenda astutamente, hace toda una jugada para invalidar tu oído y tu vista, estás acabado. Te dejó inválido espiritualmente hablando. Porque sin tu oído y sin tu vista espiritual, nunca, y escúchame la palabra que utilizo, nunca podrás desarrollarte sanamente como hijo de Dios. Nunca. Y digo Satanás astutamente porque yo ahora te voy a desvelar el plan que él hace, por el cual muchos de nosotros hemos caído sin saberlo. Entonces Cristo entendía, no es que él solamente fuera favoritista, él sabía quiénes habían voluntariamente dejado que Satanás engrosara su corazón. Habían decidido, se les había dado ojos y habían decidido cerrarlos. Se les había dado oídos y habían decidido tapárselos para no escuchar lo que Dios hablaba. Vamos al libro de Ezequiel. Cuando yo observo el libro de Ezequiel es muy chocante en muchos aspectos. Y una de las palabras, libro de Ezequiel, vamos al capítulo, primero vamos al capítulo 2, y yo ya le digo el verso. Una de las palabras que Ezequiel va a repetir o va a escribir para Israel es casa rebelde. Casa rebelde. Y ahora usted va a decir, bueno, ¿y cómo así? ¿Qué tiene que ver la sordera con la rebeldía? ¿O la ceguera con la rebeldía? Lo tiene que ver todo. 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 Totalmente. Todo. Y en Ezequiel capítulo 2, voy a leer desde el verso 3. Dice, y me decía el Señor hablando a Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, rebeldes, que se rebelaron contra mí. Tanto ellos como sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Les dirás, así dice Adonai Yahvé, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde. Y tienen que conocer
que un profeta ha estado en medio de ellos. Verso 6. Y tú, hijo de hombre, no temas a ellos ni sus palabras, aunque te halles entre cardos y espinos. Fíjese cómo Dios se refiere a Israel, cardos y espinos. ¿Qué hacen esas matas? O esas plantas, ¿qué hacen? Pinchan, no hacen nada bueno, diríamos así. Cardos y espinos. Dice, y te sientas sobre escorpiones, no tengas temor de sus palabras ni te espantes de ellos. Y vuelve y le repite, son casa rebeldes. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Qué tremendo, ¿no? Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Capítulo 12 de Ezequiel. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué qué? Porque son casa rebelde. Le ancla, ¿no? El verso. Tienen ojos para ver y no ven. Oídos para oír y no oyen. ¿Por qué qué? ¿Cuál es la consecuencia? La rebeldía. La rebeldía. Yo he logrado ver dos tipos de rebeldía. Una, la rebeldía manifestada. Se manifiesta en acciones, pensamientos y palabras. Y otra, la rebeldía oculta, que no se manifiesta, no tiene síntomas. El único síntoma de la rebeldía oculta es tu ceguera y tu sordera espiritual. Fíjate lo que te estoy diciendo. No tiene síntomas, es una labor silenciosa. Pero voy a ir más allá. Voy a ir un poquito más allá. La palabra rebeldía, y esto es lo interesante, de aquí le voy a llevar de una cosa a la otra y vamos a ir profundizando a la raíz del problema. Hemos dicho que los síntomas son ceguera y sordera. ¿Está claro? ¿Me sigue hasta allí? Hemos dicho que lo que producen esos síntomas espirituales de enfermedad en una persona es la rebeldía. ¿Está claro? Hemos dicho que esa enfermedad, la sordera y la ceguera espiritual te dejan inválido. Está claro, ¿no? Hasta allí vamos. La palabra rebeldía en el idioma hebreo, que aparece tanto en Ezequiel como en muchos pasajes bíblicos, ahora le doy algunos ejemplos, es la palabra merí. Y la palabra merí, escuche esto, por favor, escuche esto. Porque si usted hoy tiene ojos para ver y oídos para oír, usted va a sanar. Va a sanar. Esto es una oportunidad más que Dios nos da. La palabra merí, que es rebeldía, significa amargura. Amargura, entre otros significados. Significa amargura. De manera figurada significa rebelión. Concretamente significa amargo o rebeldía. Amargura, muy rebelde o rebelión. Significa la palabra merí. Pero esta palabra merí tiene una raíz hebrea. O sea, la palabra merí sale de una raíz hebrea, que es la palabra mara o mará. Y esta a su vez, que es la raíz primaria, al hebreo se maneja en el vocablo de esta manera. Esta palabra mará a su vez significa ser amargo o
causar amargura. Significa también rebelarse o resistir. Amargo, amargura, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Significa esta palabra. ¿Qué descubrí? Y aquí viene el plan. Una de las cosas que hace el enemigo en tu corazón es amargarte, traerte amargura. Porque él sabe que cuando él trae amargura a tu corazón te vuelve un rebelde. Cuando él logra amargarte, te vuelve un rebelde. Totalmente. Y él sabe que cuando él te amarga y te vuelve un rebelde, te deja inválido espiritualmente. Te desgracia la vida. Te pone en una silla de ruedas espiritualmente y te dice, tú ahí no te vas a poder levantar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Astutamente, ¿cómo te amargas, hermano? Hermana, ¿cómo te amargas? Ay, May no me tiene en cuenta. Ay, los pastores no me llaman. Ay, el hermano no me llama. La hermana no me invitó al cumpleaños. Así te amarga, Satanás. Así te amarga. Y tú, ay, y te amarga. Esa amargura te hace tomar una posición de rebelde. Pues como no me invitó al cumpleaños, pues yo tampoco la invito. Como no me llamó, yo tampoco lo llamo. Como el pastor no me tiene en cuenta, entonces yo no voy a la reunión. Te amargaste. El diablo te la jugó y te la clavó hasta el fondo. Te amargaste. Y esa amargura te trajo rebeldía. Y esa rebeldía a su vez te dejó ciego y te dejó sordo. Y por eso ya te podemos lanzar todos los cañonazos de la palabra de Dios que quieras, que no te vas a parar de la silla si no te quitas la amargura de tu corazón. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por eso ya puede haber toda la unción del mundo, que no te vas a parar de esa silla si no eres sano de esa amargura. Por eso no te desarrollas. Por eso no creces. Porque estás amargado. Te amargaron. Y ves a los hermanos que prosperan y te da de todo. Ves a los hermanos que oran o que visten bien y te da de todo. No soportas lo que está pasando. ¿Qué pasó allí, hermano? El diablo te amargó. Te amargó. Y por consiguiente, ahora lo vamos a leer. Hebreos dice que cuando tú tienes una raíz de amargura, tú no recibes la gracia de Dios. Es decir, todo lo que Dios tiene preparado para ti, no lo recibes. Te quedas sin la gracia de Dios. La rebeldía y la amargura van muy de la mano. Muy de la mano. Van muy de la mano. Y te voy a decir algo. Y esa es la mayoría de las cosas que le pasan a muchos de los que están aquí. ¿Por qué no crecen? Porque están amargados y tienen rebeldía en su corazón y se quedaron sordos y ciegos. Y ya le podemos meter, como le dije antes, todo el poder de Dios que usted quiera. No se va a parar de esa silla inválido espiritualmente si no reconoce su amargura y saca la amargura de su corazón. Entonces, así te amarga el diablo. Entonces, cuando no se te toma en cuenta por X o por Y motivo, te amargaste. Ay, sientes esa necesidad de sentirte aceptado por otras personas.
te amargaron. Y eso te produce rebeldía en muchos aspectos. ¿Qué le pasó a Israel? Ezequiel está hablando de Israel, ¿estamos de acuerdo? Para el tiempo de Ezequiel, hablando cronológicamente, Israel ya había sido devastado. Israel llevaba años, décadas de rebeldía, de amargura. Empezó en el Éxodo. Su rebeldía empezó en el Éxodo y se extendió hasta Ezequiel. Del Éxodo a Ezequiel hay muchos siglos. Y Dios les catalogó una y otra vez casa rebelde, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y cerraron su corazón. No se quedó en Ezequiel, lo acabamos de leer en Cristo. Cristo sabía la historia de su pueblo. Por eso eran casa rebelde, amargados. ¿Algún ejemplo? Deuteronomio 9:7. Recuerda, no olvides que provocaste, esto es Moisés hablándole al pueblo, no olvides que provocaste la ira de Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes con Yahvé. ¿Cuándo empezó a amargarse el pueblo? O mejor dicho de esta manera, ¿en qué momento Satanás empezó a amargar el corazón del pueblo? Salieron de Egipto y estaban en el desierto y se decían los unos a los otros: ¿y no habían tumbas en Egipto para que nos traiga Dios a morir en este desierto? Empezó la amargura, despreciando lo que Dios estaba haciendo por ellos. O sea, sitúate, hermano, Dios te rescata de una esclavitud, como fue lo que Él hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Te está llevando a una tierra que fluye leche y miel. Dios te está sustentando. Dios está haciendo milagros en medio de ti. Y todavía tienes el descaro de decir que no habían tumbas en Egipto porque Dios te trajo a morir en el desierto. Ese fue el pensamiento que amargó a Israel. La pregunta en esta mañana para ustedes: ¿cuál es el pensamiento que a usted le amargó? ¿Qué es lo que el diablo le sembró como una raíz de amargura que lo volvió un rebelde? Piense porque es para usted. Yo no me he equivocado de público. Piense. ¿En qué momento el diablo te amargó? Te dejó rebelde y por consiguiente te dejó ciego y sordo. Por eso no te entra la palabra ni a palos. No creces ni a palos. ¿Por qué? Porque estás inválido. Con todo el mover de la palabra y de la unción que hay aquí, y tú no creces ni a palos. ¿En qué momento el enemigo te amargó? Ay, ese hermano, yo tengo visiones y ese hermano ni siquiera toma en cuenta mis visiones. Yo le cuento una palabra y ni siquiera me toma en cuenta. No me miran, allá no me aman. El pensamiento de muchos ha sido: May tiene favoritos. May tiene 3 o 4 que le encantan y los demás, ¡bah! Esa ha sido la raíz que el diablo le sembró. Y así te amargó. Y se quedó amargado. Hay algunos que esa amargura los ha sacado. Hay algunos que esa amargura los ha llevado fuera. Amargados.
pensando que la cosa aquí se trata de posiciones o de favoritismos, cuando hemos enseñado por activa y por pasiva que no se trata de eso. ¿Es verdad o no? Algunos esa amargura los sacó. Deuteronomio 9:23. Cuando Yahvé os envió desde Cades de Bernea, diciendo: subid y poseed la tierra que os he dado, os rebelasteis contra la palabra de Yahvé vuestro Dios. Y dice: y no le creísteis ni escuchasteis su voz. Escuche, hay más de 50 referencias desde el libro de Números y Éxodo sobre la rebeldía, la amargura de Israel. Más de 50 veces cuando tú analizas la escritura. De esa misma consecuencia surgieron expresiones como estas. Éxodo 32:9. De eso mismo surgió este síntoma. Dice: y el Señor dijo a Moisés en la Biblia de las Américas: he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo ¿qué? Dura de cerviz. ¿Usted sabe qué significa esa expresión hebrea? Dura de cerviz. Una persona que tiene el cuello erguido, así, y es tenso. Sale de que cuando ponían el yugo para el arado de los bueyes, el cuello de los bueyes tenía que estar flexible para poder ponerle el yugo para arar, trabajar la tierra. Cuando Dios dice que el pueblo es duro de cerviz, es una persona que está así, tensa, que no quiere doblarse, que se rebela, que no quiere nada con Dios. ¿Me está entendiendo? Uno de los síntomas de esta amargura aliada con la rebeldía es un pueblo duro de cerviz. Un pueblo que está erguido, que tiene el cuello así como engarrotado. No sé si alguien le ha dado aquí alguna vez una tortícolis. Se le queda así como engarrotado. Tiene el cuello así, espiritualmente. Fue una expresión. Le voy a decir otra expresión. Hechos 7:51. Cuando Esteban estaba predicándoles al pueblo de Israel llenos del poder del Espíritu Santo, llega un momento en que Esteban les dice, verso 51, duros de cerviz, vosotros, Israel, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué tremendo. Vosotros que siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Síntomas. ¿Qué es un incircunciso de corazón? Bueno, para el que no entienda, Dios le dio un pacto a Abraham que se llamó la circuncisión. Y la circuncisión era algo natural. O sea, Abraham lo hacía naturalmente. Al octavo día de un nacido de los hijos de él y del pueblo de Israel, lo circuncidaban. Y esto significaba que con una navaja le cortaban el prepucio del miembro viril del bebé. ¿Vale? Eso es la circuncisión. Y eso era señal de un pacto. Obviamente nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque nuestra circuncisión es Cristo. Pero sí hay una circuncisión, y es la circuncisión del corazón. ¿Qué significa entonces la circuncisión del corazón? Cuando el corazón no es circuncidado, es decir, el corazón tiene carne de más, prepucio, que lo engrosa y lo vuelve ¿qué?
insensible. Cuando el corazón no se circuncida, es decir, el pueblo está insensible, engrosado, rebelde, amargado. Una de las señales, mejor dicho, si lo digo de esta manera, una de las requisitos más importantes de una nueva generación es la circuncisión de su corazón. Dios no va a aceptar que una nueva generación penetre Canaán, es decir, tu bendición, tu promesa, tu tierra, donde fluye leche y miel, con un corazón no circuncidado. No vas a entrar. Si yo estoy así, no voy a entrar. Te quedarás muerto en el desierto. Y se te pasan los 30, 40 años que te quedan. Algunos aquí le quedan 10. Y te moriste en el desierto. Nunca entraste en Canaán. Nunca. Por eso Esteban les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros que resistís siempre. Escuche, cuando yo estoy ciego y sordo, es decir, estoy amargado y se ha producido rebeldía en lo más profundo de mi corazón, yo resisto la voz de Dios. ¿Qué es resistir la voz de Dios? No cedo, no me doblego a la voz de Dios. Soy rebelde, soy orgulloso. Hermana, queremos compartirle algo de parte de Dios. No, yo escucho a Dios. ¿Dónde? Solo que tú dices. ¿Dónde tú lo escuchas? Porque yo no lo veo en tu vida. A mí me encanta cuando la gente dice: no, es que Dios me dijo. Y para todo, oiga, qué tremendo, dicen: para todo Dios me dijo. Dios me dijo que fuera al baño. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. No, es que yo los he conocido. Y entonces yo los cojo y les digo: ah, sí, Dios te dijo, ven acá. Vamos a ver eso que Dios te dijo. Y Dios me dijo para todo. Pero resulta que no hemos entendido. Escuche bien, y aquí viene una de las perlas preciosas de esta mañana. Cuando yo soy una persona que escucho la voz de Dios, soy una persona que vivo en esa voz. No lo agarró, le predico a los de acá. Cuando yo escucho la voz de Dios, esa voz se hace carne en mi vida y lo manifiesto. Entonces ese cuentico de que Dios me dijo y usted sigue siendo el mismo inválido espiritual, no cala. Le calará a aquel ignorante espiritual, pero a nosotros no nos cala. ¿Sí me entiende? Como dirían por ahí, no cuaja. Es así. Cuando yo soy una persona que vivo en la voz de Dios y Dios me habla y yo tengo oídos para escucharle y entenderle, mejor dicho lo digo así, tengo oídos para escucharle y un corazón para entenderle, entonces esa voz no se queda vacía, produce un cambio en mi vida. Se hace carne y entonces camino en la voz del Señor. Y eso no, yo no le tengo que decir a nadie: Dios me dijo. Eso se huele y se oye y se ve de lejos. Yo no le tengo que decir a Dios, a usted: Dios me dijo. Si usted es espiritual, usted va a ver que Dios sí me dijo. ¿Me está entendiendo? Porque cuando yo camino, se nota. Porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Y la voz de Dios no es infructuosa. Nunca. El diseño de Dios nunca es infertilidad. Nunca. La voz de Dios, cuando es lanzada, produce un cambio. Produce un cambio. Entonces, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no me desarrollo sanamente? ¿Por qué sigo en la misma R que R?
torcedura, porque hay un problema en mi corazón. Y en esta mañana el Señor me ministraba esto ya hace una semana y media, porque yo vuelvo y le repito, le pregunto al Señor, la motivación que nosotros tenemos de manera ministerial para Dios y para el pueblo es que usted avance por el amor de Cristo. Yo no tengo otra motivación, yo no quiero vaciarle su chequera, vaciarle su banco, a mí eso me trae sin cuidado, como quizás otros sí lo hacen. No quiero ni que me diga X o Y cosa, la única motivación es por amor a Cristo y por amor a su pueblo, que el pueblo entre a su destino que Dios le ha dado. La única. Y por eso yo le preguntaba al Señor, este tipo de situaciones, ¿por qué entonces a la gente le cuesta tanto entender? Yo soy una persona que examino, reviso las cosas una y otra vez. Y a veces yo veo que se habla muy claro, quizás más de lo que usted está acostumbrado a escuchar. Muy claro. ¿Y por qué no lo entienden? ¿Por qué muchos salen de esta puerta y se les olvida la palabra? ¿Por qué? Porque hay ceguera y hay sordera espiritual. Estás inválido en el espíritu. Te amargó Satanás con alguna de sus fechorías, con alguna de sus cosas. Te amargó y no te deja avanzar. Un pasaje más. Este pasaje es muy conocido, 1 Samuel 15:23 dice: porque la rebelión, o sea, Merí, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como la maldad de la idolatría. Tremendo. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, esto es el profeta Samuel tirándole duro a Saúl. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, el Señor también te desechó para que seas rey. Y es la misma palabra Merí, rebelión, amargura, rebelarse. ¿En qué momento Saúl se envenenó? ¿Por qué le estoy contando esto, hermano? Obviamente, porque hay una situación. Yo no soy ajeno a lo que pasa de manera grupal. Y el Señor nos hablaba de que de manera generalizada habrán casos individuales, habrán personas que menos, habrán personas que no y están fructificando. Pero estoy hablando en términos generales. El Señor nos hablaba de un estado infructuoso, de que el Señor venía hablando una y otra y otra y otra y otra, y es tanta la gracia y la misericordia de Dios que es R que R, y la gente seguía estando en ese estado. Seguía estando en ese estado. Y yo le pregunté al Señor, bueno, ¿y entonces qué hacemos con estos hermanos? Me van a sacar canas ya tan joven. Eso dice Samuel. La rebeldía o la rebelión se equipara o tiene una igualdad como un pecado de adivinación. La desobediencia, algo tan básico pero tan importante y fundamental, se equipara como un pecado de idolatría. Hermano, ¿usted qué quiere decir? Que cuando yo soy rebelde y tengo amargura en mi corazón, ¿Dios considera que eso también es adivinación? Sí. ¿Y usted qué quiere decir? Que cuando yo desobedezco, aunque sea pequeñito, ¿Dios considera que yo soy una idólatra? Sí. Sí. Es más complejo, ¿no? Más sencillo de lo que nosotros pensamos, ¿no? Dios quiere, primero que todo,
sanarnos y quitarnos la flecha de la amargura que fue penetrada en nuestro corazón. Segundo que todo, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos por haberle dado cabida a eso en nuestros corazones, por haber jugado con eso, haber alimentado esos pensamientos sutiles de Satanás. El único perjudicado en eso es usted, nadie más. No perjudica a nadie, usted. Usted es el que se queda ciego, sordo y mudo, sin desarrollo espiritual. Nehemías capítulo 9 versículo 7 dice: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Está hablando Nehemías de lo que hizo el pueblo de Israel. Rehusaron, endurecieron su cerviz. ¿Usted cuántas veces rehúsa obedecer lo que Dios le está hablando? Me meto yo en el costal también, hermanos, es para mí. ¿Cuántas veces nos rehusamos a lo que Dios nos está hablando? ¿Cuántas veces endurecemos la cerviz, ponemos cuello de tortuga así, duro? ¿Usted ha visto las tortugas cuando sacan el cuello? Que parece que no tienen, pero resulta que tienen un cuellote. Así. ¿Cuántas veces usted tensiona? ¿Cuántas veces se le ha hablado de parte del Señor y tal vez una corrección que obviamente pues no le va a gustar, ¿no? Pero endurece su cerviz y dice: no, tranquilo, yo escucho a Dios. ¿Dónde? ¿Me hago entender? ¿Me puede entender? ¿Me sigue? Está muy callado. Ok. Dice así, Proverbios 17:11: el rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero se enviará contra él. La misma palabra. Isaías 30:9 dice: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren, me encanta esto, escuchar la instrucción de Dios. Vuelvo y repito, Isaías 30:9. Voy a ir rápido, usted quiere anotar, anote. Porque este es un pueblo rebelde, un pueblo amargado. Hermano, ya no disfruta con su familia. Cuando usted se le ha metido la amargura y la rebeldía, no disfruta en nuestra asamblea comunitaria. Viene ahí con cara de limón, agrio. Viene con: mírame, no me toques. ¿Por qué? ¿Usted cree que va a desarrollarse así? No va a desarrollarse así. ¿Qué es lo que el Señor quiere en esta mañana? Que derribemos esos pensamientos, derribemos esas palabras que nos han traído amargura, que nos han dañado en muchos aspectos. Derribemos lo que Dios no le agrada. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana en nuestras vidas. Ezequiel 44:6: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así dice el Señor: son ya demasiadas todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Qué tremendo, pobre Ezequiel, qué tremendo. Números 20:10: Moisés y Aarón se reunieron al pueblo ante la... leo mejor. Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oí ahora, rebeldes, amargados, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en Números 20:10? El pueblo empezó a quejarse. Dios les estaba conduciendo por el desierto y empezó a decir: ¡ay, no hay agua! No hay agua en este desierto.
primero que no había carne. Perdón, primero que no habían tumbas. Después que no había carne. Ahora que no había agua. Y entonces llega Moisés y Aarón le dice: vengan estos sinvergüenzas amargados, les sacaremos agua de esta peña. Y ese lugar se llamó Mara, porque allí el pueblo se amargó contra Dios y tentó al Señor. En ese pasaje que le acabo de leer, solo ese verso. 20:24 del libro de Números. Aarón será reunido a su pueblo. Esto Dios hablándole a Moisés. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo le he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. ¿Usted sabía que esa rebelión que ocurrió en ese lugar le costó la entrada a Aarón y le costó la entrada a Moisés? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, dice así: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad: este nuestro hijo es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Y los hombres de su ciudad, qué tremendo esto, lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y será atemorizado. ¿Ah? ¿Cómo se lidiaba con la rebeldía? Tremendo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Yo ya te dije que te deja ciego y sordo. ¿Por qué te deja ciego y sordo? Porque yo te dije, te refresco la memoria, que el sentido del ver y del oír espiritualmente es tan importante como el sentido del ver y oír naturalmente hablando. ¿Lo pillas? Para que tú te desarrolles cuando naces siendo un bebé sanamente, tu cuerpo se desarrolle bien, tus sentidos, tu cerebro coja un desarrollo, tú necesitas el ver y el oír. ¿O es que usted cree que usted aprende a hablar mecánicamente? Aprende a hablar porque oye. Porque oye. Y aprende a mirar y a reconocer todas las cosas que le rodean por el sentido visual. Entonces, una de las estrategias bien clavadas del enemigo es, primero que todo, número 1, amargarte. Segundo que todo, esa amargura te trae rebeldía. ¿Cómo entra esa amargura? Ya te lo expresé, en pensamientos. Tú aceptas esa voz. Ay, es que yo parece que estaba pensando yo. Es que el enemigo te hace creer que eres tú, pero no eres tú. Como si pensaras en primera persona. Y eso te deja amargado, rebelde, y tus síntomas son ciego y sordo. Y por consiguiente, eres un inválido espiritual. Y si eres un inválido espiritual, pues hermano, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, no vales, no sirves. Es como aquella persona que está postrada en una silla, hay que asistirla. ¿Me está entendiendo? No sirves para el Señor, porque Dios necesita tu desarrollo. Dios necesita que crezcas, o que crezcamos, mejor dicho, y que nos desarrollemos. Último pasaje, Hebreos 12:15. Dice: vigilando que ninguno
Leo la BTX 4, dice: vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, quede privado, que no la reciba. No sea que brotando la raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Usted sabía que esto es una epidemia? Es que este diablo es astuto. Es una epidemia. Si te amargó a ti, tú eres el vehículo para amargar a todos los demás. Y entonces así empieza la epidemia. Y cuando se dan cuenta ya todos están amargados. Claro, la amargura es como cuando yo cojo un lodo y te lo tiro y te mancho. Entonces, la persona que está así en el corazón empieza a botar o a escupir esa amargura. ¿Cómo te parece que la hermana no me llamó? ¿Qué amor tiene esa hermana? ¿Sí me está entendiendo? No, es que me están obligando a dar regalos. Y toda clase de cosas que a usted se le pueda ocurrir. Y entonces eso empieza a correr como la pólvora. Amarga al uno, el que preste el oído lo amarga. El que preste el oído lo amargó, lo dañó totalmente. Entonces, dice esa versión, dice la Biblia de las Américas: mira bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura sea brotando y cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente. Cuídense en unos a otros para que ninguno de ustedes dejen de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote una raíz de amargura venenosa, la cual os trastorne a ustedes y envenene a muchos. Claro, muchos están trastornados. Muchos están envenenados. Pues resulta que la palabra griega que se escribe allí como amargura es una palabra que significa veneno. Es la palabra picria en el griego, que significa punzante, específicamente veneno, amargura, y tiene una raíz griega, la cual significa atravesar, perforar, un dolor puntiagudo, punzante, algo que envenena. Claro, si estamos tratando con demonios venenosos, recuerde, serpientes y escorpiones. No sé si ustedes han escuchado eso de por aquí. Si estamos tratando con demonios venenosos, demonios que te punzan, que te clavan el aguijón y te envenenan, ahí está. Entonces la amargura y la rebeldía empiezan a recorrer tu cuerpo como el veneno empieza a recorrer el cuerpo de una persona cuando ha sido picada. Por ejemplo, si a una persona lo muerde una serpiente que causa necropsia, ¿ok? Como la Russell, que es una marca de serpiente, cuando esa te muerde, el veneno empieza a podrirte literalmente las extremidades del cuerpo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y automáticamente, para que esa persona se salve, cuando esa serpiente te muerde, tiene que cortarse para que salga la sangre y el veneno no corra por las venas. Ese entender de la naturaleza me da a mí un entendimiento espiritual. Cuando el demonio te mordió, te picó y te metió el veneno, si tú no actúas con rapidez, te pudrió todo el ser, te amargó totalmente. ¿Me está entendiendo? Es así, funciona así. No por nada Cristo dijo: yo les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Él no está hablando de serpientes y escorpiones, literalmente hablando como estos animales. Él está hablando de una clase de espíritus que inyectan veneno. Y esos espíritus los están rondando. Nos están rondando. Esos espíritus esperan que usted tenga una ocasión para ellos meterle el veneno, que usted dé cabida a eso, y lo amargó. Y ya conoce todo el proceso. Lo dejó ciego, sordo,
y lo dejó inválido. Amén. Amén. Voy a dejarlo hasta allí. Padre, gracias.